desde la Secretaría Técnica de la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de Derechos Humanos del continente americano. Mis gracias en nombre del señor Secretario General y Ombudsman de El Salvador, a usted, señor Presidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsman. Ciertamente estamos en el cuarto Zoom de FIO más RINGA, que son dos de las redes más importantes en la región iberoamericana y americana, que reúnen a las oficinas de Ombudsman de los 3 niveles de gobierno. Agradecemos a que esta es una propuesta de gestión conjunta que intenta presentar a la comunidad de derechos humanos justamente la declaración desde la voz de los defensores y ombudsman de la región. No tengo nada más que decir desde el punto de vista metodológico, me encuentro a su completa disposición y no quiero concluir estas pequeñas palabras sin antes desearles felices fiestas patrias a todos los argentinos que están en este momento en línea. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, como presidente de la FIO, les doy la cordial bienvenida a esta actividad. Para nosotros es muy importante realizarla. Agradecemos el valioso tiempo que mis queridos amigos Freddy Carrión, Defensor del Pueblo de Ecuador, Catalina Crespo, Defensora de los Habitantes de la Hermana República de Costa Rica. También es un honor estar con Soledad García, la relatora de DESCA, y mi amigo Lamberto, de Argentina, de la provincia de Santa Fe. Qué gusto saludarte. Y por Guatemala, yo soy el moderador, pero la visión institucional la va a dar la defensora del derecho a la salud, la doctora Zulma Calderón, a quienes presento por este medio. Y sin más preámbulo, pues comenzaríamos en el orden de darle la palabra a Defensor del Pueblo de Ecuador, Freddy Carrión, si fueras tan fino de ver tu visión sobre los desafíos que planteamos las instituciones nacionales con el COVID-19 que todos estamos padeciendo. Sabemos que nuestros sistemas de salud, la mayoría son muy precarios históricamente, pero esto nos deja una lección de que hay que apostar por que el Estado los fortalezca. A veces se dio en épocas anteriores donde nos decían que todo lo privado era bueno y se debilitó el Estado. Hoy estamos pagando las consecuencias de ello, pero dejo ya en el uso de la palabra primero a Freddy, si fueras tan fino, Freddy, desde Ecuador. Bueno, buenos días con todos, muchas gracias, con todos y con todas, muchas gracias, Jordan, presidente de la FIO, igual a Soledad, muchas gracias por acompañarnos y a todos los colegas, a Cecilia Mame, muchas gracias por todo, por este webinar tan importante. Yo creo que esta iniciativa de haber generado estas discusiones a nivel de las instituciones nacionales de derechos humanos es muy importante, sobre todo porque de una crisis sanitaria en la que la mayoría de los países del mundo, o casi todos los países del mundo se encuentran, se está derivando en algunos casos o en algunos países a una crisis humanitaria. Si ya tomamos este concepto de una crisis humanitaria, por supuesto que el tema de los derechos humanos ya no solamente que adquiere un protagonismo y una necesidad de revisarlos, de protegerlos, de tutelarlos, sino sobre todo desde el punto de vista político, desde los estados. Tomar en cuenta de que la crisis sanitaria, si no es administrada, si no es contenida de una manera que nos permita que se quede en una crisis sanitaria y que no derive en una crisis humanitaria, las instituciones nacionales de derechos humanos, como mencionaba, tienen un papel fundamental a la hora de señalar las correcciones que se deben tomar en política pública a fin de garantizar los derechos humanos. Cuando hablamos del derecho a la salud, pues estamos hablando de ese derecho fundamental, derechos económicos, sociales y culturales que nos permite indudablemente garantizar la vida, porque con salud se tiene vida y con vida indudablemente que se puede generar cualquier tipo de actividad política, social, económica, es decir, la actividad diaria del ser humano puede desarrollarse si tiene a una población con salud, si tiene a una población educada, formada, indudablemente que los niveles de vida para alcanzar la dignidad que debe tener el ser humano se van acercando al ideal posible. Lamentablemente, la crisis, la pandemia del COVID-19 a los países, a la mayoría de los países de la región nos toma en situaciones en donde el sistema sanitario está con una situación sumamente lamentable, con recursos escasos, con falta de personal, con falta de insumos
y sobre todo con una política pública clara. Se ha mencionado que el COVID ha generado de que todos los países y sobre todo los modelos de desarrollo empiecen a preocuparse que sin un sistema de salud o un sistema sanitario eficiente, adecuado, que dé una oportuna atención, no tiene sentido ninguno de los otros derechos que podrían generarse o que los tiene el ser humano como tal. ¿A qué me refiero con esto? Las políticas neoliberales que de una u otra manera se han implementado en los últimos años en la región han tratado de ir limitando el acceso a la salud de la población ecuatoriana. Los recortes han venido para aquellos sectores, educación y salud, que se pueden realizar recortes sin afectar la estructura económica o productiva de un país. Creo que para nadie es desconocido de que siempre la política que ha tenido los países que han mantenido sistemas que de una u otra manera privilegian el capital sobre el aspecto humano, han privilegiado hacer recortes presupuestarios a estas áreas: educación, salud, asistencia social, restricción en cuanto al empleo del sector público, mayor flexibilización laboral. Todo ello va indudablemente en una regresividad de los derechos humanos. Yo quisiera con esto partir de un concepto, de una realidad ecuatoriana para indudablemente proyectar como conclusiones a nivel general de lo que deben ser primero las políticas públicas en materia de derechos humanos que cualquier Estado, independientemente de su orientación o ideología política, gobierno me refiero, perdón, independientemente de su orientación o ideología política, debe tener en lo que tiene que ver con derechos humanos. Para el Ecuador, como digo, nosotros llegamos a ser un país en donde se mostró como ejemplo de lo que no se debe hacer. Cuando veíamos primero una pandemia que no la pudimos contener porque había una falta de previsión. Previsión en el sentido de que sabíamos que esto ya se venía de China, de Europa, y con esos ejemplos o esas experiencias no supimos también tomar las lecciones adecuadas para tener una política de prevención en primer lugar y sobre todo una política oportuna de contención. Eso generó que el Ecuador esté dentro de uno de los primeros países en el número de contagios, si lo analizamos por densidad poblacional, y adicionalmente en el número de personas que han fallecido como o a consecuencia del COVID-19. Los casos ejemplificativos de la ciudad de Guayaquil, en donde veíamos centenares de personas que fallecían, lamentablemente lo puso al Ecuador, como digo, en un escenario mundial de lo que no se debe hacer y sobre todo de la lenta y sobre todo ineficiente política pública en materia de salud que tuvo un Estado para contener la pandemia, para controlar los casos de contagio y pero sobre todo para solucionar los problemas de levantamiento de los cadáveres de las personas que fallecían y que tuvo un pico en la ciudad de Guayaquil aproximadamente que llegaban a fallecer en un día, se empezaban a recoger 150 cadáveres por día, llegando a cifras realmente apocalípticas, a tal punto que los funcionarios públicos ya no se daban abasto para el levantamiento de los cadáveres. Hasta el día de hoy, e inclusive la Defensoría del Pueblo ha presentado una acción de protección, amparo constitucional, para proteger a los familiares, a los deudos de estas personas fallecidas. Aproximadamente estamos hablando de 130 personas que no, de 130 cadáveres, perdón, que no han sido sepultados ni que tampoco tienen la identificación y por lo tanto sus familiares más de 70 días siguen con este viacrucis de primero identificarlo a su familiar que falleció y obviamente darle una cristiana sepultura. Eso más o menos nos da cuenta del contexto que se maneja en el COVID, en los diversos países, en el Ecuador sobre todo, pero adicionalmente, aquí acabe un punto fundamental que es el levantamiento, el pasar del aislamiento al distanciamiento y con el riesgo de tener una nueva ola de contagio, que si se llega a dar en cualquier país latinoamericano, eso lo podríamos generalizar, tendría mayor impacto en cuanto al número de personas fallecidas, pero sobre todo ya impacto económico con el trabajo como tal. Una de las mayores preocupaciones que tienen los gobiernos es que las economías cerradas como se encuentran en estos momentos están desplomando al trabajo, están generando mayores niveles de pobreza y de miseria en la población y eso indudablemente que también frente al derecho a la salud se ha generado una contradicción.
¿Qué es lo que privilegiamos más? La salud, privilegiamos más la recuperación económica. En el Ecuador, y creo que a nivel mundial se ha llegado a presentar una dicotomía en donde dicen, si me quedo en casa me muero de COVID, perdón, me muero de hambre, y si salgo de casa me muero de COVID. Sobre todo para los sectores económicos más, con recursos económicos mucho más limitados, y que son la gran mayoría, al menos de lo que yo puedo afirmar en el Ecuador. Estamos hablando de que más del 60% de la población está con el subempleo, con empleos informales, y obviamente la línea de la pobreza ha aumentado considerablemente, y eso ya a nivel regional. Si consideramos estos dos elementos, el derecho de la economía, la reactivación de la economía para garantizar y proteger al empleo, pero también el derecho a la salud, vemos que el gobierno en este punto tiene un gran papel o un gran acción que realizar, porque si un gobierno se queda con las manos quietas pensando de que cumplamos los 70 días del aislamiento para en función de eso empezar a retomar las actividades, pero no ha habido una inserción o un proyecto de reactivación económica que parta de mayor liquidez a las empresas y al Estado como tal para garantizar la fuente de empleo, lo que estaremos haciendo es generando una gran depresión y frustración en la mayoría de la población que se ha mantenido aislada, pero que va a tener que reincorporarse a las actividades normales, y su mayor preocupación es reincorporarse ¿a qué? Al desempleo. ¿Reincorporarse a qué? A la expectativa de aún mantener o no mantener un trabajo. Es decir, un gobierno, un Estado, en estos momentos son claves los recursos que pueden inyectar a la economía para garantizar el trabajo y sobre todo garantizar esa expectativa que tengan las personas que mantienen el aislamiento y de esa manera incorporarse a su actividad laboral. Esto lo dejo porque es importante dejar y discutir este tema entre el derecho o la reactivación económica y el derecho a la salud, porque en estos momentos, ya que llevamos 70 días de aislamiento, se plantea como una de las medidas a tomarse, ir ya a la reactivación, ir a recuperar las actividades diarias, y eso puede comprometer la salud de la población, y si comprometemos la salud de la población con 70 días que ya se han dado sacrificios y esfuerzos con el aislamiento, puede generar una segunda ola, ya no solamente de rebrote, sino adicionalmente de un deterioro económico mayor, que ya comprometa. Si estamos hablando ahora de más del 60% de la población, imagínense con un rebrote, prácticamente estaríamos como un país fallido, quebrado, y obviamente con una gran deuda social y sobre todo con una preocupación mayor, que es el tema de la salud, de la vida de la población, que estaría en un grave riesgo. Yo quisiera terminar ahí mi preocupación, dejarle a los compañeros sobre todo esta preocupación que como Institución Nacional de Derechos Humanos tenemos aquí en el país específicamente, de que los gobiernos no están tomando las medidas adecuadas, de que en el caso ecuatoriano, frente a una realidad tan difícil, lo único que hemos realizado es generar mayor desempleo. Han habido en estos momentos, de hecho, el día de hoy, se han activado todos los organismos sociales, sindicales, están ya en huelga, han salido a manifestar, han salido a protestar en todas las ciudades del país. El día de ayer tuvimos el informe a la Nación del presidente de la República, y obviamente en lugar de generar mayor tranquilidad y seguridad, generó mayores preocupaciones, porque como digo, un gobierno que luego de una pandemia tan grave como la del COVID-19 genere políticas de restricción de derechos, de mayor regresividad, de desempleo, de limitación de los ingresos económicos, sin ningún tipo de alternativas ni garantías a los derechos económicos, sociales y culturales, lo que ha generado es lo que hoy estamos viendo, ya gente que arriesgando su salud, porque seguimos todavía con el aislamiento preventivo obligatorio y con toque de queda, pero pese a eso se ha expuesto, ha salido ya la protesta, con lo cual indudablemente tendremos un mayor nivel de exposición al contagio, y en lugar de contener la pandemia, de generar esta curva de aplanamiento, que ese es el objetivo de los países, lo que estamos haciendo es elevando el nivel de exposición, de contagios y obviamente de personas fallecidas, porque el sistema de salud en ningún país puede dar abasto a miles de personas que requieren de esta asistencia. Así que muchísimas gracias, Jordan, más bien dispuesto a llegar a tener una contrarrelación o más bien ideas y de opiniones para ir construyendo lo que deberían, como digo, las instituciones nacionales de derechos humanos contribuir en estos escenarios tan difíciles para los estados.
Gracias, Freddy. Muy enriquecedora tu visión. Tenemos que aprender de Ecuador porque realmente es un país que ha sufrido lamentablemente mucha pérdida de vidas humanas y pienso que todavía podemos estar a tiempo en los otros países de ver qué se hizo mal. Nosotros estamos haciendo varias cosas mal, ya lo dirá la defensora de derechos de salud. Y como intercambiando, también habrá experiencias positivas. Ahorita, por cierto, le toca a Catalina Crespo, la defensora del pueblo de los habitantes de Costa Rica, un país cerca, en el área, pues se manifiesta como bastante avanzado. Históricamente, pues tiene la ventaja de no tener ejército y invertir más recursos en salud y educación, y tenemos las pruebas a la vista, pero dejo en el uso de la palabra a Catalina. Por favor, Catalina. Muchas gracias, presidente. Más bien, muchísimas gracias a todos los demás defensores y a la gente que nos acompaña. Yo creo que el COVID, hay un tema que el COVID nos ha traído a la mesa, es el hecho de recapacitar como mundo qué es lo que significa ser una potencia mundial. Tradicionalmente veíamos que las potencias mundiales o las definíamos como fortaleza económica, fortaleza militar, pero hoy en día eso es una gran pregunta. ¿Qué es una potencia mundial? ¿Cómo vamos a tener una fortaleza económica, una fortaleza militar? Pero si muchos de esos países, sin nombrar cuáles específicos, porque hay varios ejemplos, no le pudieron o no le han podido dar la salud a la gente, la salud, el derecho a la salud que la gente, que su mismo pueblo necesita. Entonces, nada más quería comenzar con esa pregunta. En Costa Rica, el caso de Costa Rica, los primeros casos aparecieron, los dos casos, el 6 de marzo. Ya nosotros como país, ya el sistema de salud ya tenía digamos, un mecanismo que se había preparado de prevención en el SAR hace varios años, cuando la epidemia del SAR o la enfermedad salió. Ahora lo que se hizo fue que se agarró y eso se utilizó como base. El 6 de marzo aparecen los dos primeros casos positivos. 2 días después, el país declara emergencia sanitaria, que eso hace una gran diferencia en los ejemplos de otros países que no lo hicieron o que duraron un poco más. ¿Qué se hizo? Así paulatinamente se fueron cerrando los centros educativos, los bares, cancelación de actividades de concentración masivas e inclusive de no tan masivas como por ejemplo iglesias, eventos deportivos, y también se dio una restricción vehicular. Se hicieron fuertes medidas de higiene, que yo creo que eso es algo que fue global, pero se fortaleció mucho lo que era el tema de teletrabajo y las instituciones públicas y privadas se dedicaron no solo a fortalecer el tema de teletrabajo, sino ver de qué otras formas podían cada institución trabajar interinstitucionalmente para dar ciertos servicios para que la gente no tuviera que salir. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la Caja Costarricense del Seguro Social, que son los que dan los servicios hospitalarios y de salud en general, decidió llevar los medicamentos para que la gente no tuviera que salir de sus casas, decidió dar el servicio de llevar los medicamentos a las casas de cada persona. Obviamente el sistema de salud no tenía la capacidad, ni los carros, ni los choferes para ese nivel. Lo que se hizo fue que se hicieron alianzas con otras instituciones, inclusive alianzas privadas. Ahí es cuando, por ejemplo, la Defensoría de los Habitantes, que fue una de las tantas instituciones, ayudó llevando con vehículos y con choferes a que a un representante de este sector salud llevara las medicinas que le tocaba a las personas, a los pacientes. Entonces ya se hicieron ciertas cosas donde la gente ya no tenía que salir. Entonces eso ayudaba mucho. ¿Qué otra cosa? Costa Rica tiene la tasa de letalidad más baja de la región y no ha tenido transmisión comunitaria. ¿Pero a qué se debe eso? Hay ciertas cosas, lo que el señor presidente de la FIO ahora mencionó, eso es sumamente importante porque no es algo de que de pronto con el COVID el sistema de salud de Costa Rica se ha fortalecido.
Esto viene desde muchos años atrás y eso es lo que hay que verlo, es como un paso de poco a poco con muchos años. El sistema de salud es universal, tiene una cobertura del 95% de la población y desde 1948, que se abolió el ejército, esos fondos se destinaron a dos áreas específicas. Una, que es el tema de educación, y otra, que es el tema de la salud. Y desde ahí, entonces, ya se pueden ver los resultados muchísimos años después, como por ejemplo es el COVID. También tiene un tema de la esperanza de vida, que es casi 80 años, que también pues es un logro. Vamos a ver, pero y otra de las cosas importantes es que hay que pensar también en los retos que se tienen como sistema de salud, porque no solo hay que hablar de las cosas buenas y positivas que se han hecho a través de muchos años, sino cuáles son esos retos y hacer un forecasting a futuro, saber, poder identificar para hacer estrategia y esa estrategia entonces para que dentro de los próximos años, cuando venga cualquier otra pandemia o emergencia humanitaria que pueda tener Costa Rica o el mundo nuevamente. Primero, la salud tiene que ser una prioridad. El derecho a la salud es una prioridad. Lo que pasa es que uno de esos retos que estamos teniendo tiene que ver con lo que el defensor del pueblo de Ecuador mencionó, que es el tema de esas presiones o esos encuentros tal vez no tan positivos entre el derecho a la salud y la reapertura económica. Y cuando se están entre cómo o estoy sano, no hay un ganador ahí. Entonces eso hay que tenerlo muy claro. Después, en el caso de Costa Rica específicamente, el país, inclusive nosotros como Defensoría de los Habitantes, también veníamos apoyando el tema de listas de espera. Estos son listas que el sistema de salud tenía de procedimientos, de citas que llegaban hasta 3 años o más para atender a los usuarios. Esos tiempos de espera, ahora con lo del COVID, volvió hacia atrás. Entonces, todo el trabajo que se había hecho arduamente con inclusive la Sala Constitucional de Costa Rica, que le hizo un pedido a la Caja Costarricense del Seguro Social a que organizara eso, ya todo eso vuelve atrás. Entonces, esos son retos a futuro que es importante ver que están relacionados con el tema del derecho a la salud. También otro reto sumamente importante es que el sistema de salud universal se basa su presupuesto es basado, entre otras cosas, de los empleados y los empleadores, fondos que se aportan cada uno. Pero el nivel de desempleo nos va a llevar a afectar estos ingresos que el sistema de salud pues va a tener definitivamente. Entonces, desde ahí, como país, Costa Rica, la Defensoría, viendo el tema de salud como un derecho humano, va a tener que ver, y el sistema de salud va a ver qué se va a hacer en este tema de desempleo, porque si no se tienen los fondos que de por sí, hoy en día, el sistema de salud de Costa Rica está sufriendo por la falta de fondos, ¿cómo se va a hacer a futuro cuando ya no se reciban de los empleados y los empleadores ese aporte económico? Bueno, nada más quería decir eso, que son, digamos, los retos, cómo lo hemos manejado y cualquier otra pregunta, ahí estamos. Muchas gracias. Jordán, no te escuchas. Gracias, sí, perdón, gracias. Muchas gracias, Catalina, por tu aporte de Costa Rica. Ahora sería el turno de mi buen amigo Raúl Lamberto de la hermana República Argentina, de la provincia de Santa Fe. Raúl, por favor, compártanos cómo están, cómo ven la situación. Ustedes, un fuerte abrazo. Jordán, muchas gracias. En la última reunión de FIO nosotros presentamos el libro de Progresos y Desafíos de los Derechos de la Provincia de Santa Fe, un trabajo de la Universidad Nacional de Rosario y de la Defensoría, y donde se evalúa el estado de situación en la provincia de Santa Fe de los derechos económicos, sociales y culturales amparado en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Uno de los temas analizados en el trabajo es el derecho a la salud.
En relación a la garantía de universalidad del derecho a la salud, podemos afirmar que la misma puede alcanzarse plenamente cuando la gestión en materia de salud pública se organiza a través de un sistema en red con base en la atención primaria que comprometa a los diferentes estamentos de gobierno, trabajando de manera colaborativa y coordinada. El sistema de salud de la provincia de Argentina es un país federal, se han transferido a las provincias las bases de la salud, de la educación, de la justicia y de la seguridad. Por lo tanto, es importante para analizar el sistema de salud, analizar en este caso el de la provincia de Santa Fe, que aparte es un sistema reconocido y valorado. En la provincia de Santa Fe, la gestión pública en materia de salud se funda en un modelo de gestión en redes, integrado por los servicios de salud que prestan efectores provinciales y municipales, basada en la atención primaria de la salud. Si hay 3 niveles, el nivel primario, que está a cargo de los centros de salud en toda la provincia y en la mayoría de los barrios de las grandes ciudades, un nivel intermedio que es el encargado de del nivel de atención intermedia, que está en general en las regiones, en las cabeceras departamentales, y un nivel de alta complejidad que está en las grandes ciudades, pero que actúan interrelacionadamente. Esta extensión territorial de la atención primaria ha permitido que, hoy un ciudadano en las grandes ciudades tenga un centro de salud a no más de 10 cuadras donde está viviendo. O sea, el centro de salud es una referencia en materia de salud, pero también es una referencia educativa. Ahí se comparte el diálogo con el personal administrativo, de salud, con médicos, no solamente sobre los temas de salud, sino todo lo vinculado a la atención ciudadana en todos sus niveles. Creo que esto ha posibilitado que se llegara a la pandemia con una estructura e infraestructura y una política de salud importante. Obviamente, contar con hospitales públicos, con personal preparado y con equipamiento material para responder a una crisis especial, constituye una clara ventaja para combatir la pandemia por parte del Estado, atento al fuerte respaldo que proporciona una correcta organización de la salud pública. Las medidas tomadas durante la pandemia, los refuerzos presupuestarios e infraestructura hacen que la provincia de Santa Fe esté preparada sanitariamente para enfrentar el COVID-19. A la fecha no se tiene ningún caso grave de terapia intensiva por COVID-19, lo que permite tener una estructura sanitaria liberada para enfrentar eventuales picos. Un factor fundamental que se genera con el correcto desarrollo de las políticas en materia de salud es la confianza que se apodera de toda la comunidad en la protección que brindan esas políticas públicas. Se trate o no de usuarios habituales del sistema de salud público y, consecuentemente, la confianza que se genera en la capacidad de respuesta del Estado ante situaciones extremas de emergencia. Esta confianza en quienes operan, articulan y conducen la salud pública otorga concretos y probados beneficios para la prevención del contagio y expansión de la pandemia. En Santa Fe, el total de la población se encuentra cubierto por el sistema de salud, conforme a la actuación de los siguientes subsistemas. Seguridad social el 46,8%, sistema público el 33,3% y privado el 19,9%. En lo que respecta al sistema público, cabe destacar que en estos últimos años se han construido grandes hospitales, numerosos centros de salud y también se fabrican importante cantidad de medicamentos necesarios para la salud pública. En definitiva, se invierte en salud pública de manera que puede decirse que se verifica una política pública donde la salud es un derecho. La situación de la pandemia en nuestro país ha sido un tema muy importante para todos los argentinos. Los argentinos estamos pendientes las 24 horas de la situación de la pandemia en Argentina. Las principales normas que se dictan desde el Poder Ejecutivo son ampliar la emergencia pública en materia sanitaria que había establecido la Ley 27541
en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud en relación con el coronavirus COVID-19. Establece el aislamiento social preventivo y obligatorio a los fines de proteger la salud de la población. El objetivo estaba puesto en aplanar la curva de contagios y abocarse a reforzar el sistema de salud. Tuvo amplio consenso ciudadano y masivo cumplimiento. Se tomaron medidas, yo tengo puntuado más de 50, pero simplemente mencionando algunas. Cierre de fronteras, refuerzo de la política de protección social, acceso a la alimentación, refuerzo de los ingresos de los sectores más vulnerables, medidas para proteger la producción, el trabajo y el abastecimiento. Construcción de 2 hospitales modulares de emergencia en distintos lugares del país. Ingreso familiar de emergencia consistente en el pago excepcional de 10.000 pesos, unos $170, durante el mes de abril, y ahora se lo extendió un mes más, que alcanzó a más de 7-8 millones de personas. Crédito a las pymes para el pago de sueldo, asistencia a los argentinos del exterior a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, y por supuesto, creación de programas de asistencia de emergencia al trabajo, y esto es muy importante, que es la incorporación del COVID-19 como enfermedad de carácter profesional. El aislamiento social preventivo y obligatorio tuvo un amplio consenso. En Argentina estamos muy expectantes porque la población respondió a la cuarentena, que tal vez fue la más estricta en relación a otros países. Hasta el momento hemos tenido buenos resultados, esto sin restar preocupación por la zona donde los casos se han incrementado. Estamos a la expectativa de lo que ocurra en los próximos días, atento a que los especialistas consideran que todavía no se habría alcanzado el pico de contagio. No podemos dejar de mencionar que el aislamiento social gozó de consenso y también puso en evidencia las desigualdades estructurales preexistentes y su impacto en los sectores más vulnerables. El aislamiento en zonas vulnerables fue comunitario y muy difícil la aplicación de la consigna quédate en casa. Nosotros, como Defensoría, hemos trabajado mucho acompañando las medidas de salud. Basta mencionar la Defensoría de Buenos Aires, que participaba en las campañas de vacunaciones, la de Santa Fe, en la entrega de alimentos a través de los comités de crisis. La Defensoría también exteriorizó su preocupación entre 2 temas fundamentales que genera el aislamiento. La pandemia no puede ser una excusa para impedir el tratamiento de patologías persistentes. El aislamiento obligatorio puede causar en los ciudadanos de cualquier país ansiedades, rabias, angustias ante lo incierto. Esto evidentemente viene acompañado con trastornos del sueño, consumo de alcohol y la automedicación, temas que evidentemente la Defensoría trató de acompañar para que se evitaran las patologías de salud mental que generaban este tipo de medidas. Pero lo que quiero resaltar es que con todas estas realidades tuvimos defensorías muy activas. Por ejemplo, desde nuestra Defensoría de Santa Fe, usando el personal y los vehículos de la Defensoría, hemos traído personas discapacitadas de provincias muy alejadas a Santa Fe que habían quedado varadas en función del aislamiento. Yo quiero concluir, porque este era el objetivo de la convocatoria, haciendo algunas reflexiones finales. La pandemia muestra la importancia de la organización de los sistemas de salud. Si el sistema de salud está organizado con cierta lógica, coordinación y no tiene fragmentación ni diferencias o desigualdades, la respuesta va a ser mucho más potente. Cuando hay diferencia, falta de coordinación, fragmentación, la respuesta es preocupante. La pandemia evidencia la necesidad de contar con estructuras edilicias de salud adecuadas, con espacios que garanticen el distanciamiento no solamente de las personas que concurren, sino de los propios equipos de salud. Se necesita contar con mejor aparatología porque los pacientes son graves, en definitiva, buen equipamiento y preparación personal para los profesionales de salud. Pero también es necesario contar con una red de atención primaria y atención domiciliaria, porque esto hace la diferencia.
en particular para con los pueblos y barrios vulnerables, porque en una red de atención primaria solo son derivados a los hospitales a los pacientes graves y de ese modo se descomprime la atención compleja o de urgencia. Además, la cercanía que generan los centros de salud permite educar sanitariamente y, por supuesto, atender otras innumerables perturbaciones que no solamente son de salud. La pandemia además evidencia la necesidad de tener respuesta para grupos complejos, como por ejemplo las cárceles, donde dando atención tanto a las personas privadas de libertad como al personal del servicio penitenciario, donde el sistema de salud hay que revisarlo. Los pediátricos y residencias de adultos mayores, donde hay que revisar el modelo de atención y los cuidados para este grupo. En definitiva, y con esto voy terminando, el derecho a la salud no puede verse afectado en su progresividad ni aún en tiempos de pandemia. Y la obligación es, en particular del Estado, de garantizar el derecho a la salud, que no se agota solo en el campo de la salud estrictamente, sino que este derecho, para ser efectivo, necesita que se garantice también el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho al agua potable, el derecho a la educación, el derecho a los servicios públicos básicos, así como también son necesarios los derechos civiles y los derechos políticos. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Es importante esta lista que nos das de aspectos que han abordado ustedes. Yo pensaría que en su momento tendríamos que compartir entre nosotros mismos, la Institución Nacional de Derechos Humanos, qué hacemos hacia lo interno, con nuestro personal, también preservando su derecho a la salud y a la vida, qué hacen los gobiernos y qué hacemos nosotros supervisando a los gobiernos, que muchos de nosotros tenemos esta facultad, pero ha sido muy enriquecedor tu punto de vista, Raúl. La visión de Guatemala, como les decía, la va a dar la defensora del derecho a la salud. Así tenemos la visión completa y luego damos la palabra a Soledad. Por favor, doctora Zulma, si fuera tan amable. Sí, muchas gracias. Qué enriquecedor todo lo que hemos escuchado de otros países. Quisiéramos empezar hablando un poco sobre cómo es el modelo de salud de Guatemala, el cual es un modelo de salud segmentado y fragmentado. Lamentablemente, en este momento, tenemos alrededor de 5.2 millones de personas que no tienen cobertura en salud, lo que significa alrededor de un 35% de personas que no están cubiertas por el sistema de salud. El 10% de estas personas son cubiertas por el área privada y el 64% están fuera de la cobertura, como habíamos mencionado. Es importante entender entonces que estos tres niveles de atención en los que se divide el sistema de salud, sobre todo en el primer nivel que corresponde al área comunitaria y a los centros y puestos de salud, lo tenemos prácticamente en un completo abandono desde el 2014. Esto debido a situaciones políticas que se dieron en el país y que hoy por hoy sigue siendo una de las debilidades más grandes de nuestro sistema. Actualmente contamos con 45 hospitales, 1.200 puestos de salud y 330 puestos de centros de salud. Es decir, esto evidencia la poca prioridad que ha tenido en la salud pública para Guatemala e implícitamente la defensa al derecho a la salud, pues no es una parte prioritaria y no forma parte ni de los planes ni de las pocas políticas en salud pública que tenemos. Con este sistema de salud históricamente debilitado, el cual nunca ha sido atendido de forma correcta a través de los diferentes gobiernos del país, recibimos este desafío de enfrentar y dar respuesta a la pandemia. Sin embargo, habían situaciones muy importantes que muchos de los expertos mirábamos como fortalezas para poder dar respuesta a esta emergencia. Una de las situaciones importantes, como lo mencionó la persona representante de Costa Rica, es que precisamente habíamos tenido una situación similar cuando enfrentamos lo del H1N1 en el 2008, también cuando enfrentamos el tema de la preparación para el ébola, porque habían personas militares en el Congo cuando se dio esta situación.
Luego también hace 2 años tuvimos un brote de sarampión, un caso importado que tuvimos en el país, y fueron situaciones que se manejaron muy bien dentro de la vigilancia epidemiológica y que nos dieron un gran conocimiento y nos dejaron grandes lecciones aprendidas para poder responder en ese momento. Ya con este escenario de un sistema de salud debilitado, pero que había tenido ciertas líneas de fortalecimiento, sobre todo en el tema del manejo de brotes y de epidemias, veíamos con gran expectativa y veíamos como una gran posibilidad, sobre todo la importancia de que el Ministerio de Salud y en general el Estado de Guatemala invirtiera de forma directa y le apostara al tema de la prevención a través de una fuerte planificación en donde uno de sus pilares fundamentales fuera precisamente la línea de la prevención. Implícito ahí, por supuesto, la vigilancia epidemiológica, que era fundamental cuando todavía no se nos había dado el primer caso. El primer caso se presentó en Guatemala el 13 de marzo y hoy, hasta el día de ayer, con los pocos datos que tenemos, vamos alrededor de 3.400 casos. Y ante esos 3.400 casos tenemos un sistema de salud que está agonizando en este momento. Aquí, cuando se dio el primer caso, queremos resaltar que no ha habido realmente un cierre completo del país. Hemos venido dentro de medidas erráticas, dentro de medidas que no han sido muy claras y que no están técnicamente justificadas para dar esa respuesta que esperábamos desde el momento que se dio la confirmación del primer caso en el país. Tampoco dentro de esa planificación que esperábamos como respuesta en base a todas las lecciones aprendidas que habíamos tenido en aquel momento, que se diera esa comunicación del riesgo a toda la población y con eso generar precisamente esa participación ciudadana que es tan importante dentro de esta emergencia sanitaria que estamos enfrentando, porque conforme fue avanzando el tiempo y los casos fueron aumentando en Guatemala, también se tuvo mayor conciencia que si bien es cierto, esta es una emergencia sanitaria, debía de incluirse desde ya otros enfoques, el enfoque económico, el enfoque social y el enfoque cultural. También es importante hacer mención de que ese tiempo preparatorio que pudo haber tenido antes de que ingresara el primer caso positivo a Guatemala, prácticamente lo perdimos. Fue tiempo que no se invirtió en hacer toda esa planificación y fundamentar aún más esa línea de prevención que hoy seguimos lamentando. Tampoco en esa misma planificación que hoy todavía seguimos esperando, hubo un involucramiento claro del recurso humano del Ministerio de Salud y en general de todos los trabajadores de salud, una pilar fundamental para poder atender esta situación y que hoy se nos sigue tambaleando en este momento. ¿Cómo enfrentamos esta situación? ¿Cómo se ha venido enfrentando hasta el momento? Seguimos esperando ese apego a algún plan de respuesta técnicamente fundamentado y sobre todo respaldado por todas las experiencias y la evidencia científica que se ha venido recopilando desde diciembre para acá. Sin embargo, en Guatemala ha pasado lo contrario. Hemos ido en contra de la evidencia científica, a pesar de tener ese débil sistema de salud y que somos alrededor de 17 millones de guatemaltecos en este momento y solo contar con 45 hospitales, hemos implementado un protocolo en el cual se ha ingresado a las áreas hospitalarias prácticamente a todos los pacientes que han dado positivos, lo que nos ha dado una situación de saturación de los servicios de salud que hoy nos tiene en graves problemas. Prácticamente no tenemos espacios hospitalarios para seguir ingresando a los pacientes. Hemos también limitado el acceso a las pruebas diagnósticas. Ha sido una situación sumamente complicada porque el no tener el acceso precisamente a los resultados de las pruebas
no nos ha podido a la mayor parte de expertos hacer estos mapeos de cómo ha sido el comportamiento dentro del país y hemos estado a ciegas, únicamente limitados a algunas informaciones oficiales que nos pueden brindar a través del Algo pasó con la conexión de Zulma. Sí, parece que hemos perdido a Zulma. Jordán, no te oímos. Sí, tuvo un problema técnico, evidentemente, entonces vamos, para no interrumpir la reunión, vamos a dejar la palabra a Soledad, que es un honor tenerte, Soledad, aquí entre nosotros como relatora, ¿verdad? Va a ser muy importante tu aporte, tu visión, ya que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la cual tú eres relatora, pues es un referente muy importante para todas las instituciones nacionales de derechos humanos. Por favor, Soledad. Ay, es que estaba silenciada. Muy buenos días a todos y a todas, o buenas tardes a todos y a todas. En realidad el honor es todo mío de poder compartir con ustedes en esta iniciativa de la FIO y de RINCA, que felicito muchísimo y me congratula poder también acompañar y auspiciar desde la Redesca de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con los defensores y defensoras de Ecuador, de Costa Rica, de Guatemala y de Argentina, a quien muy especialmente saludo en este Día Patrio, como a todos y todas quienes nos están escuchando desde Argentina. Ciertamente quiero también comenzar por reconocer la importancia fundamental que en cualquier contexto tiene su trabajo como instituciones nacionales de derechos humanos y que especialmente se releva fundamental para la ciudadanía de los países que tienen la fortuna de contar con instituciones nacionales de derechos humanos, de esas tareas que ustedes realizan y que acaban de mencionar y de resumir en torno a lo que están haciendo para cumplir con sus mandatos de promoción, de protección de derechos humanos en este contexto tan difícil de pandemia. Las instituciones nacionales de derechos humanos, como bien lo dice el señor defensor de Guatemala, son un aliado estratégico de la Comisión Interamericana. Perdón. Hola, Zulma. No, perdón, se me fue la señal. Algo pasó aquí. ¿Quieren que termine Zulma o continúo yo? Por mí no hay problema. Le pregunto al moderador. Hola. Hola, doctora, perdón, no sabíamos cuánto iba a durar su problema técnico, entonces con las disculpas de Soledad le pedimos que termine su participación, doctora Zulma, si fuera tan fina. Sí, claro. Muchas gracias. Perdón. Solo que está al revés, perdón. Sí, sí. Ahí está ya. Sí, muchas gracias y perdón por esta, la tecnología el día de hoy, me traiciona la tecnología el día de hoy. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, quisiera concluir haciendo la reflexión de la importancia de los desafíos que en este momento tenemos en el país. Creo que el más importante radica en este momento en garantizar la atención a todos los pacientes, tanto los pacientes que están con el diagnóstico de coronavirus, como todos aquellos que padecen de enfermedades crónicas y enfermedades endémicas que manejamos en el país.
el resguardo del recurso humano, que hasta el momento ha sido una situación y un problema que se ha venido haciendo mucho más profundo y que ha venido creciendo como una bola de nieve y a la cual todavía estamos pendientes que se les dé respuesta por parte del Estado de Guatemala. Sostener la atención a todo nivel es de suma importancia. Tenemos que recordar que las mismas personas que en este momento están atendiendo la emergencia de COVID son aquellas que también realizan las jornadas de vacunación, que atienden las áreas de planificación familiar, que ven el tema de nutrición en este país, que es un problema serio, y esa parte también no debemos descuidarla, porque podemos entonces priorizar todos los recursos y todos los esfuerzos para la atención de la emergencia, pero en un par de meses o más tarde en un año tendremos serios problemas epidemiológicos enfrentando nuevos brotes de enfermedades infectocontagiosas por las vacunas y las enfermedades subyacentes que son las que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo atrás. Otro de los desafíos importantes creo que es también el tema de la credibilidad de las autoridades de salud, de quienes están al frente y están manejando esta epidemia. Es fundamental en este momento de emergencia precisamente contar al frente de esta situación con personas que no solo tengan el conocimiento técnico, sino que también tengan la credibilidad para poder dar certeza y tranquilidad a la población, ya que comience con anterioridad. El tema de la salud mental es un tema que prácticamente está abandonado en este país. Como defensores de derechos humanos también hemos reflexionado mucho que esto nos da la oportunidad de poder abrir una brecha muy importante para hacer evidente todas estas debilidades de los sistemas de salud y con esto generar desde nuestros espacios el cambio y la oportunidad para que los sistemas de salud no solo se refuercen, sino que se reestructuren. Es una situación que, si bien es cierto, ante la pandemia la estamos viendo ahorita, y se ha hecho mucho más profunda, es algo que venimos y traemos desde hace mucho tiempo atrás. El sistema de salud pública debe de mejorarse, debe de fortalecerse, debe de ser incluyente y debe de ser universal. También hemos hecho reflexiones importantes ante toda esta situación de la relevancia, no solo del derecho a la salud en este momento, sino también, y si bien es cierto, es un derecho que está ampliamente reconocido a través de muchos instrumentos, derechos humanos a nivel internacional y a través del mismo derecho internacional de los derechos humanos, la importancia que tendría también considerar que tuviera una convención o un instrumento específico, sobre todo para situaciones en el. Muchas gracias. Ahora sí, parece que ya desapareció la doctora. Ahí, no está. Bueno, ya estaba concluyendo, entonces ya estaba concluyendo la doctora Zulma Calderón. Sin más, pues retomamos con las disculpas correspondientes. Soledad, por favor. No, ningún problema. Hoy se ve que es un día de complicaciones tecnológicas, porque este es mi segundo webinar y en ambos hemos tenido problemas. Por suerte podemos resolverlos y por suerte además, y esa es una reflexión que también me parece viene muy a colación, tenemos internet, tenemos electricidad, ciertamente tenemos un privilegio en relación con poder seguir en contacto a pesar del distanciamiento social que las medidas sanitarias están recomendando. Estaba comenzando mi interlocución con agradecimientos muy sinceros y también señalando la importancia de la alianza estratégica entre la Comisión y las instituciones nacionales de derechos humanos, y muy especialmente entre mi mandato, que como saben es de bastante nueva creación, hace poco, algo menos de 3 años que se puso en marcha, y creo que fue una decisión ciertamente histórica y oportuna, como demuestran estos acontecimientos, ¿verdad? Que la Comisión decidiera generar una estructura que reforzara su institucionalidad y sus capacidades de mirar hacia los derechos humanos en su integralidad, en su indivisibilidad, en su interdependencia, en su universalidad. Creo que más que nunca esta pandemia nos pone sobre la mesa que necesitamos una visión integral de los derechos humanos.
que no podemos mirar solamente algunos de los derechos humanos, ni usar siquiera esa tecnología, que por cierto, no me gusta nada de generaciones de derechos. Aquí no hay generaciones de derechos, aquí hay derechos inherentes a la dignidad de las personas, y esta crisis sanitaria, económica y social nos pone precisamente en el centro el derecho a la salud. Aplaudo que precisamente ustedes estén dedicando este webinar tan importante y con experiencias tan relevantes desde el terreno, desde donde trabajan sus instituciones, sobre cómo el derecho a la salud se está viendo en jaque y cómo es necesario, urgente, yo diría que ya más que urgente, de naturaleza inmediata, la necesidad de reforzar los sistemas de salud, y eso implica obviamente reforzar los presupuestos que hacen a la efectivización del derecho a la salud sin discriminación. Como decía ahora la defensora del derecho a la salud de Guatemala, la señora Zulma Calderón, el derecho a la salud está muy bien reconocido en nuestro sistema, en los sistemas internacionales y concretamente en el sistema interamericano, desde la Declaración Americana, artículo 11, la Carta de la OEA, artículos 17 y 34, la Carta Social de las Américas, el artículo 26 del Pacto de San José de Costa Rica, Convención Americana de Derechos Humanos, que se consagra el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales, y el artículo 10 del Protocolo de San Salvador. Esto tiene un reflejo también en los estados, en los derechos nacionales, constitucionales. Apoyo mucho esta idea defensora de que avancemos. Creo que ese es el momento, sin duda, hacia un quizá instrumento específico sobre derecho a la salud. Quien dice que no podemos aunar fuerzas entre el mandato y las defensorías también de la región, de Iberoamérica, mejor dicho, en esa dirección. Quisiera decir lo importante que resulta en estos tiempos afirmar el derecho a la salud y afirmar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Ustedes saben que la relatoría especial que tengo a cargo dentro de la comisión es la segunda que ha creado la comisión en toda su historia. Trabajamos de una manera interseccional y articulada con todas las relatorías temáticas y de país, por supuesto, de la comisión. Es un mandato muy necesario y también muy exigente y muy lleno de desafíos, por cuanto abraza a todos los DESCA en su integralidad. Siempre digo que el paraguas del mandato es la cuestión de la pobreza, y vaya si se representa como una especial angustia y necesidad de dimensionar desde los derechos humanos hoy en día. La pobreza, la extrema pobreza en nuestro continente, que es el más desigual del planeta, así lo reconoce la propia Comisión en su informe sobre pobreza y derechos humanos, en la resolución 1/2020, que sé que los defensores y las defensoras ya conocen muy bien, y que también aprovecho para compartir con el público que nos está escuchando. Es importante también tomar en cuenta que afortunadamente esta pandemia, para ver la botella medio llena, nos toma en un momento del sistema interamericano en el cual, además de contar el marco normativo sobre derecho a la salud y DESCA, contamos también con una interpretación evolutiva de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, empezando por el derecho a la salud. Por ejemplo, menciono los casos Poblete-Vilches contra Chile o Cusculpi-Baral contra Guatemala, al cual tengo un especial cariño, porque fue con el que me estrené como relatora ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que puso un punto muy importante para la discusión del día de hoy y los desafíos que enfrentamos en cuanto al derecho a la salud y los DESCA que están afectados por la pandemia. Y es que además de la obligación del desarrollo progresivo de los DESCA, que ese fallo precisamente desarrolla, existe un deber de carácter inmediato en relación con los DESCA. Los DESCA no son derechos de segunda generación que los estados puedan posponer en el tiempo. En realidad hay obligaciones de carácter inmediato, y una de ellas es precisamente la obligación de no discriminación. Y vaya si los sistemas de salud y la falta de priorización de los mismos y de los presupuestos que deberían destinarse a su fortalecimiento están discriminando a inmensos sectores de la población de nuestros países, empezando por las personas que viven en situación de pobreza
o que van a empezar a vivir muy pronto, o ya están empezando a vivir en situación de pobreza, en situación de hambre, en situación de falta de acceso al elemento que hoy en día es la mejor medicina para evitar el contagio, como es el agua potable y es el saneamiento. En ese sentido, la buena noticia es que estamos en un momento en el cual el sistema interamericano, tanto su comisión como la Corte, como el grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador, que también integro, tienen a los DESCA en el centro de su agenda, como no podría ser de otra manera, y más en este contexto. Quisiera compartirles algunos de los trabajos que estamos haciendo desde la comisión, con las relatorías especiales. Se ha creado una sala especial de coordinación y respuesta integral y coordinada a la situación del COVID-19. En ese contexto, me parece interesante llamar la atención cómo el primer pronunciamiento de la comisión fue conjunto con su Redesca y fue para señalar la extrema importancia de que los estados y todos sus poderes pongan al centro de las decisiones, de los procesos, de las recomendaciones que la propia comisión hace, la necesidad de fortalecer los aparatos, los sistemas de salud, la necesidad de poner el derecho a la salud y otros DESCA en el centro de las respuestas a dar a esta crisis. También la comisión se ha referido a algunos estados que le preocupan especialmente en cuanto a esa situación, como son Venezuela, como es Nicaragua, y ha ido también generando una serie de pronunciamientos relativos a los colectivos que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad en esta pandemia, como son, por ejemplo, las personas adultas mayores, como son las mujeres, como son los pueblos indígenas, que en muchos de los países que están hoy representados en este webinar, son poblaciones mayoritarias, aunque tratadas como si fueran minorías, aunque tratadas con un abandono y enfrentando unos riesgos ahora mismo frente a una pandemia que pone en grave peligro su subsistencia física, su subsistencia espiritual y cultural, que ciertamente debería estar en el centro de todas nuestras reflexiones. Ha sido muy conmovedor en muchísimas reuniones que hemos tenido en estos tiempos con pueblos indígenas, precisamente escucharles su angustia frente a lo que ya eran sistemas o oportunidades de acceso a la salud muy restringidas, que estaban tratando de enfrentar, por supuesto, con sus medicinas tradicionales, ancestrales, y que frente a esta pandemia no son suficientes, evidentemente. Es muy, muy angustioso escuchar esa desesperación que nos viene de pueblos indígenas, que nos viene de colectivos de personas adultas mayores, que a veces incluso tienen que enfrentar la discriminación por razón de edad, como si los derechos humanos tuvieran una caducidad en algún momento de nuestras vidas, si no se iniciaran con nuestro nacimiento y acabaran con nuestra existencia. O las personas privadas de la libertad, que ciertamente ya eran grandes abandonadas de nuestras sociedades y que ahora estamos viendo hasta qué punto están sufriendo las consecuencias de estas situaciones, por no hablar de aquellas personas que viven en la calle o que han sido desplazadas forzosamente, y muchos de los países que están ahí representados también lo saben. En definitiva, esta resolución 1/2020 de la Comisión creo que sería muy necesaria, que ha sido construida desde un enfoque de indivisibilidad, de interdependencia de los derechos humanos y poniendo el derecho a la salud en el centro. Eso creo que es lo que corresponde a cualquier poder del Estado, de cualquier Estado, que ahora mismo se precie de tratar de cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de buena fe y con sujeción a los estándares que ya son una realidad. Por ejemplo, cuando hablamos de DESC, hablamos de una obligación inmediata, que es la de garantizar el acceso a los DESC, incluido el derecho a la salud, que es un derecho social, sin discriminación. Por ejemplo, cuando hablamos de DESC, está en su corazón la cuestión de los recursos disponibles. Los estados tienen que poner hasta el máximo de sus recursos disponibles a disposición de que los DESCA se disfruten de manera progresiva. En una situación de pandemia, por ende, donde puede haber, y de hecho lo estamos viendo,
determinada tentación de aplicar medidas de austeridad en lugar de medidas de progresividad, medidas de mejor protección de esos derechos que se ven especialmente afectados, quiero llamar muy especialmente la atención precisamente sobre ese principio de progresividad y de no regresividad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Quiero llamar la atención sobre el contexto de desigualdad que ya veníamos arrastrando en la región, lamentablemente conocida como la más desigual del planeta. Hemos escuchado las predicciones de la CEPAL sobre el incremento de pobreza tan drástico que va a producirse solo en este año en nuestra región, que afectaría hasta 36 millones de personas y como unas 16 en pobreza extrema. Hemos escuchado a la FAO hablar de documentar cuántos millones de personas van a pasar hambre. Estamos viendo poblaciones enteras con banderas blancas pidiendo comida, con gritos de angustia, solicitando acceso al agua potable para poder lavar sus manos, a las poblaciones de calle de tantos lugares de nuestra región que lamentablemente también son invisibles entre las invisibles. Y todas estas realidades sin duda nos tienen que hacer afirmar el derecho humano a la salud y otros DESCA con más fuerza que nunca. También estar en las nuevas agendas de derechos, que no nuevos derechos, tampoco me gusta eso de hablar de nuevos derechos. Los derechos están ahí, son incitos a nuestra dignidad como seres humanos. Otra cosa es que seamos capaces de descubrirlos a medida que nos vamos experimentando violados, como el derecho al cuidado, ese derecho que subyace en esta situación más que ningún otro, porque frente a esto necesitamos derecho a la salud y necesitamos ser cuidados y cuidadas si nos enfermamos, somos mayores, si sufrimos de una discapacidad. El derecho al duelo, ahora el defensor de Ecuador nos hablaba de la situación tan dramática que se ha vivido y se está viviendo en ciudades como Guayaquil, que son ya varias en toda la región, y la propia comisión se ha manifestado sobre el derecho al duelo de las personas y cuánto esto también nos impacta culturalmente. Pensemos, por ejemplo, en las prácticas ancestrales de los pueblos originarios que no están pudiendo llevar adelante y el dolor que eso supone, también en términos de salud mental, que es otro componente del derecho a la salud que esta pandemia nos exige mirar con especial cuidado y atención, o el derecho al beneficio del progreso científico. Lamentablemente estamos viendo en la región incluso más alto nivel de autoridad de un Estado, que es su presidente, algunas manifestaciones y algunas medidas que no se condicen con lo que la ciencia está diciendo. Eso es tremendamente preocupante. Por suerte también tenemos buenas prácticas de países, estados donde se han creado comités científicos que están iluminando la acción de los gobiernos, porque esta también es una crisis que exige como nunca acudir a la interdisciplinariedad para tomar las decisiones correctas y para también proteger los derechos humanos de la manera más cabal. En definitiva, yo quisiera también llamar la atención sobre algunas preocupaciones muy patentes para el mandato que tengo a cargo, que tiene que ver con el derecho al trabajo, por supuesto, con el derecho al agua, con el derecho al saneamiento, con la cuestión de la pobreza, con el derecho a la vivienda, con cuántas personas que vivían el día a día vendiendo en su mercado, vendiendo en la calle, en la informalidad, que es la inmensa mayoría de trabajadores y trabajadoras de nuestra región, están ahora en la lona, como se dice en el sur, y cómo eso es incompatible con ciertamente pensar en términos de derechos humanos y exige medidas urgentes, yo diría que inmediatas, que en lugar de buscar cómo retroceder en la cobertura de los DESCA, busquen cómo ampliar. Y en ese sentido, las medidas redistributivas en materia de recursos, como la propia Comisión pone de manifiesto en su resolución 1/2020, llamando incluso a la concesión de ayudas de carácter económico que permitan a estas personas que no solamente no tienen acceso a la salud, no tienen acceso al agua, que no tienen acceso a alimentos, que no tienen acceso al trabajo porque sus trabajos dependían de unos esquemas que ahora mismo en medio del aislamiento social no pueden llevar adelante,
deben ponerse por delante muy especialmente los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de la salud, del cuidado. Desde el mandato y desde la comisión estamos sumamente preocupados por la falta de bioseguridad, de insumos, de derechos laborales, de cuidado que enfrentan muchísimas de estas personas, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, trabajadores esenciales en nuestro continente. Y aprovecho también para hacer un llamado muy especial en relación con el cuidado que debemos a quienes nos cuidan. Y eso es una cuestión de derechos humanos y una cuestión de ética mínima. Y por esa razón aprovecho este foro tan importante para hacer un llamado en ese sentido, como también para que se adopten ciertamente medidas de política fiscal en los países que consideren las necesidades de quienes menos tienen económicamente. Que en ese sentido, una cosa es hablar de la pobreza económica y otra cosa es hablar de la pobreza espiritual o moral, y esos millones de personas que viven con casi nada en nuestra región deberían ser las primeras en las que pensemos en estas circunstancias. Quiero hacer un llamado muy especial en ese sentido. Sé que las defensorías del pueblo de la región tienen un gran acervo y un gran compromiso con la justicia social, por eso que las tengo como aliadas principales de ese mandato que es muy nuevo y que ha llegado en unas circunstancias muy difíciles, y que afortunadamente la comisión pues ha sabido aprovechar y ha sabido hacer suyo, al punto de que esa resolución 1/2020 o los trabajos que estamos llevando adelante en la comisión pues tienen muy en el centro el derecho a la salud. Únicamente para no olvidarme, hoy precisamente me estaban avisando, hablando de personas adultas mayores, que se va a llevar, mañana 26 de mayo, a las 5 de la tarde, un webinar precisamente sobre la situación de los derechos humanos de las personas mayores en el contexto de la pandemia. Quería invitarles muy especialmente a asistir a ese webinar también. Y bueno, lo voy a dejar por acá porque sería muchísimo lo que tengo que decir, pero es más lo que me interesa hablar con ustedes y ver de qué manera podemos sumar fuerzas en favor de que más necesitan del trabajo de protección de derechos humanos. Gracias. Muchas gracias, querida Soledad. Muy edificante tu punto de vista para todos nosotros, y cómo seguimos fortaleciendo la relación contigo, pues va a ser un trabajo permanente de parte de todos los defensores de Iberoamérica, que estamos muy agradecidos por tu valioso tiempo. Luego voy a pasar una pregunta general y después le pediría favor a la secretaria ejecutiva de la FIO, Carmen Comas, y a Ceci Bernuy de la RINCA, que me pudieran aportar en torno a las ideas fuertes que han salido en este debate. La pregunta general dice, para garantizar el derecho fundamental a la salud, ¿se ha pensado en crear un observatorio para analizar las tecnologías que apoyen a combatir el COVID-19? Un ejemplo es buscar las partes para poder someter licencias obligatorias, lo cual significa poner a disposición la vacuna a precios bajos y con un espectro amplio de acceso. Es una pregunta general, por favor, para conforme vayan queriendo contestar, si fueran tan amables. Levantan la manita. A ver, Freddy, por favor. Gracias, Jordan. Respecto de la pregunta que nos han hecho, me parece importante que considerar un aspecto fundamental. Obviamente sabemos, y eso es lo que los técnicos y sobre todo los epidemiólogos lo han manifestado, vamos a convivir con el COVID-19, esa ya es una realidad, a la espera también de que exista una vacuna. El punto está que esa vacuna y también las pruebas para detectar el COVID-19 a través de las pruebas PCR, no de los test rápidos, que los test no nos permiten determinar que una persona tiene COVID-19, pero sí las pruebas PCR. Todo eso que el Estado en estos momentos lo está entregando, pero limitadamente. En el caso ecuatoriano de 17 millones de habitantes, hemos llegado a 104.000 aproximadamente las pruebas. Imagínense, 104.000 de 100 millones de habitantes.
ni siquiera al 1%, y esa es una información estratégica, fundamental, que tiene que tener un Estado. Disponer del mayor número de pruebas a efectos para poder tener identificado dónde se encuentra el contagio y de esa manera también tomar decisiones que nos permitan si vamos a pasar ya del aislamiento al distanciamiento o qué tipo de medidas debemos seguir manteniendo, sobre todo las del toque de queda o de las del confinamiento. Pero eso sobre la base de una información que nos permita tener un espectro amplio de cuántas personas son las contagiadas en función del número de pruebas. Cuando me refiero a esto es porque en el caso nuestro, como digo, el Estado ecuatoriano solo ha llegado a 104,000 y se ha abierto la posibilidad de que para que el sector privado pueda realizar las pruebas PCR. Pero estas pruebas a 80 y a $120 la prueba, es imposible que las podamos practicar. Un núcleo familiar de 4 personas, si una se encuentra contagiada o presenta síntomas de contagio, se tienen que realizar los 4 miembros de la familia y estaríamos hablando de ahí de cerca de $500 si lo consideramos a 120 la prueba. Entonces, eso por sí ya es restrictivo y en estados de emergencia creo que es fundamental de que en ese punto los estados determinen el costo, no podemos dejar a la libre oferta y demanda cuando esa información, las pruebas son fundamentales, como digo, para tomar una decisión que garantice la vida y la salud de las personas. Eso va de la mano también, obviamente, con la vacuna. En el evento de tener ya una fecha o al menos desarrollado esta vacuna que nos permita contener la pandemia, eso tiene que tener como una política pública a toda la población. O sea, no se puede ahí sí poner mecanismos de restricción sobre el valor económico, porque claramente ahí tendríamos una política de discriminación. Solamente los que tienen recursos podrían practicarse tanto la prueba como la vacuna, y obviamente la gran población, los que están desempleados, las personas de escasos recursos económicos, las personas que se encuentran marginadas, que ni siquiera agua potable tienen para combatir la pandemia. Estamos diciendo que una de las herramientas fundamentales es el lavado de manos, y si no tienes agua potable, entonces, ¿cuál es tu otra alternativa para poder contener la pandemia? Entonces, yo creo que el aspecto de las licencias, en el caso de las vacunas, pero que eso ya será posterior, pero ahora actualmente la prueba de del PCR para detectar el COVID-19 tiene que ser gratuito y a la mayor cantidad de personas, incluido a los asintomáticos que están trabajando en el sector salud, en el sector de alimentos, en el sector de transporte agrícola, que aunque no presenten síntomas, poder realizarles esas pruebas y de esa manera tener el universo claro de cuánto es el número de contagiados y sobre la base de eso tomar decisiones que, como digo, permitan garantizar que en estos momentos es fundamental, es estratégico el derecho a la salud. De lo contrario, no podemos realizar ningún tipo de actividad ni reactivación económica si está comprometida la salud de la población y con ello también el trabajo de la mayoría de los ciudadanos. Muchas gracias, Freddy. Y por cuestión de tiempo vamos a dar una pregunta, Raúl, y luego hay una pregunta directa para Catalina. No sé si ya sabe que te tienes que abandonar la reunión un momentito. Solo, Raúl, porfa, si fueras muy puntual, y luego Catalina con la pregunta que tienes directamente, por favor. En relación al tema del monitoreo, nosotros hemos recomendado al Estado provincial 3 medidas: mejorar los sistemas de vigilancia de salud mediante la optimización de la recopilación, el análisis y la difusión de todos los datos fundamentales en la prevención y el control de problemas de salud pública; robustecer el sistema de información existente para mejorar el acceso a la información desde el enfoque de los derechos humanos, llevando a una producción de información pública sistemática y con desagregaciones; y por último, avanzar en la construcción de un sistema integrado de monitoreo y evaluación que favorezca el intercambio, el aprendizaje y avances en el acceso y goce de los derechos de salud. Creo que estos son 3 temas fundamentales que integran una política de salud. Y terminando, en cuanto a infraestructura, ya que ha sido muy reiterado, en mi provincia se ha hecho un plan de acueductos, de 12 acueductos en un par de décadas, 5 ya están construidos, y esto ha llevado que con mejoras en el sistema de salud tengamos el 97% de la población con agua potable de calidad para todos los santafesinos. Creo que esto es un modelo importante para, revalorar lo que es el agua potable en la salud de la población.
Muchas gracias, Raúl. Para Catalina, te preguntan, Costa Rica propuso el análisis de las tecnologías para hacerlas accesibles y fue acogida por la OMS y por la OMC. ¿Cómo se encuentra esta propuesta y qué alcance tiene, si fueras tan fina? Sí, muchas gracias. Bueno, sí, ahora a principios de mayo, las primeras 2 semanas de mayo, el presidente de Costa Rica hizo una propuesta a la OMS para, lo que estaba pidiendo era el hecho de democratizar el acceso de la ciencia contra el COVID-19. Gracias a esta iniciativa que acogió la OMS, este 29 de mayo, según tengo entendido las últimas noticias, la OMS va a lanzar una plataforma para compartir el conocimiento y la propiedad intelectual de nuevas herramientas para el combate. Me parece esto para el combate del COVID. ¿Qué información? Por ejemplo, acceso al conocimiento científico, dar acceso gratuito y voluntario a información de medicamentos, vacunas. Esto me parece esencial porque generalmente los países en desarrollo, como los que estamos aquí, generalmente somos los últimos en llegar a las líneas o a las filas. Y el COVID nos ha demostrado que aquí estamos todos en un mismo, o sea, todos estamos juntos en el mismo problema, pero también tenemos que salir adelante todos juntos. Y si no se hace esto, nuevamente se van a hacer esas desigualdades que nosotros trabajamos en nuestros países, pero a nivel global. Entonces, más bien estoy muy agradecida de esta propuesta que se haya tomado y en espera de ver qué pasa este 29 de mayo, que ya estamos a 4 días, para ver esa plataforma que creo que todos estamos ansiosos de poder ver. Gracias. Muchas gracias, Catalina, muy amable por tu respuesta. Por favor, Carmen Comas, si fueras tan fina, es de la Defensoría del Pueblo de España y Secretaria Técnica de la FIO. Por favor. En realidad es un poco corolario, yo hablo un poco de las ideas que me han venido a la cabeza durante esta hora y media de escucharos. Creo que la pandemia ha puesto a prueba la capacidad de los sistemas sanitarios del mundo, tal y como decía Catalina. Aquí no hay ni países ricos ni países pobres, aquí estamos todos igual, el virus nos ha atacado por igual porque no hay vacuna, no hay medicamento para atajar este virus de modo eficaz, por lo menos de momento. Y como digo, esta pandemia ha puesto a prueba a los sistemas sanitarios del mundo, a los ricos y a los pobres, digamos, en diferentes ámbitos. En primer lugar, por lo que se refiere a la infraestructura. ¿Qué capacidad hay para acoger en los hospitales a los enfermos del COVID? ¿Hay capacidad para atender a la gente que está en las UCIs? ¿Hay respiradores? ¿Hay infraestructura para atender a pacientes severos? Porque no se nos olvide que a los enfermos más graves pasan bastantes semanas en las unidades de cuidados intensivos y esto es un tema que hay que tener previsto, ¿no? También es un desafío para el número de profesionales sanitarios, en especial en los servicios de urgencias, en cuidados intensivos y en atención primaria, para poder diagnosticar a la gente que se presenta, que va al médico, que se encuentra mal y que puede tener esta patología. Otro desafío es la capacidad de respuesta de los gobiernos en la compra de equipos de protección individual, los famosos buzos, las mascarillas, las gafas, todo este tipo de cosas. Yo estoy hablando de lo que ha pasado en España, ¿no? Que no sé si lo saben, pero yo creo que es el país donde más sanitarios hay contagiados del mundo y precisamente es por eso, porque esta crisis nos pilló a las autoridades sin tener acopio de material suficiente, ¿no? Entonces, esto es importante. Y en último lugar, y lo más importante para mí, se trataría de valorar cómo los defensores han controlado que los gobiernos que las administraciones estén precisamente dando respuesta a este tipo de necesidades, ¿no? Esto yo creo que es algo que tendríamos que valorar y que en esa declaración debería figurar.
Cecilia creo que tiene alguna otra observación también que puede ser acogida a la hora de hacer la declaración y que bueno, te doy la palabra. Muchas Por favor, gracias. Ceci. Muchísimas gracias. Poco más que complementar. Básicamente, destacar el rol de los ombudsman desde la premisa de su ejercicio de supervisión y actividad de promoción y garantista de derechos humanos para invocar a los estamentos de gobierno a que se trabaje la emergencia sanitaria bajo un principio de no discriminación. Tener una conciencia absoluta con respecto a las diferencias culturales, sociales y étnicas en el tratamiento específicamente de la emergencia sanitaria y de la prestación de servicios, el poder extender lo más posible los servicios sanitarios, independientemente de la disposición territorial en la que exista la necesidad o los diferentes retos que se puedan enfrentar a nivel territorial. Apelar a que se entienda el principio de acceso a los servicios de salud bajo un concepto de indivisibilidad e interdependencia, porque sin salud no es posible construir ni dirigir el resto de los derechos. Básicamente, seguir invocando al trabajo coordinado y que se mantenga en lo mejor posible la mayor prestación de servicios sanitarios. También debemos de recordar que ha sido una idea presente y constante durante toda esta sesión del Zoom, el invocar a los estados no solamente la mejor prestación del servicio sanitario, sino mantener una lógica de servicio constante, porque es evidente que este va a ser un proceso que nos acompañe en lo sucesivo. Y solamente cerrar como corolario a lo que había mencionado la secretaria técnica de FIO con respecto de que esta es una emergencia de índole global que en este momento nunca más pertinente para la región americana en sacar un enunciado, una declaración de defensores del pueblo, de ombudsman de la región americana, iberoamericana, por cuanto en este momento la región americana es el foco de mayor emergencia global y se necesita convocar los esfuerzos de absolutamente todos los involucrados, empresas, sociedad civil, prestadores de salud y gobierno, para que se generen las mejores condiciones de atención. No tengo nada más que complementar y siempre estaremos atentos a cualquier otra recomendación que nos hagan llegar. Muchísimas gracias, Ceci. Vamos a dar un minuto para el cierre a cada participante. Si fueran tan amables, comenzamos con Catalina, por favor. Muchas gracias. Bueno, en un minuto creo que el mensaje que nos ha quedado claro alrededor de todas las de los diferentes defensores es que las potencias mundiales ya no son los países que son más fuertes económicamente ni militarmente, sino que las potencias mundiales son aquellos países que ponen a los derechos humanos como guía primordial para desarrollo de políticas públicas. Muchas gracias, Catalina, muy fina. Por favor, Raúl, si fueras tan amable. Raúl, no te escuchamos. Ahí está, ahora sí. Quería decir que la aparición de la pandemia nos cambió la vida a todos, en los afectos, en lo profesional, en el trabajo, en la forma de subsistencia. Al haber trastocado nuestras vidas de una manera tan inesperada, puso en evidencia y nos hizo tomar más conciencia de lo que significa y representa vivir en sociedades democráticas. La vida en común exige responsabilidades colectivas y no solo individuales. Aprendimos que la salud colectiva solo es posible si se garantiza la salud individual de todas las personas. La salud individual y colectiva es un bien público, un derecho humano que obliga al Estado y a los gobiernos de turno a su cumplimiento como principal responsable. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Le pedí a favor a la doctora Zulma Calderón, por favor. Sí, muchas gracias. La verdad es que para cerrar solo quisiera resaltar la importancia que tiene y que ha tenido
esta pandemia y esta excepcionalidad que estamos viviendo en este momento ha desnudado nuevamente la debilidad de muchos sistemas de salud, pero también ha puesto sobre la mesa precisamente esas debilidades para que podamos afrontarlas. Uno de los temas más importantes y fundamentales que creo que se ha tocado en esta reunión es precisamente el derecho al progreso científico. Llevamos muchos años, por ejemplo, reclamando que los pacientes oncológicos, los pacientes con cáncer tengan acceso a los medicamentos que la ciencia va poniendo a su servicio y a los cuales no pueden tener acceso. Y esta es una excelente oportunidad para hacer esas reflexiones y para meditar que, si bien es cierto, estamos viviendo una tragedia a nivel mundial, también nos da hoy esa luz, esa esperanza para poder reflexionar sobre todos los problemas a través de los sistemas de salud, para precisamente poder corregirlos. Y es a través de la defensa del derecho a la salud, como ese hilo hilvanador, que podemos buscar el camino para alcanzar esa meta. Muchas gracias, doctora Zulma. Por favor, desde Ecuador, Freddy, si fuera tan fino. Gracias, Gordon, y compañeros y compañeras, muchas gracias. Bueno, yo me quedé con una idea que lo dijo muy bien Soledad, que no hay derechos de primera, segunda y tercera generación como históricamente se venían manifestando, y cuán importante se vuelve un derecho que forma parte de los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho de la salud, sin el cual ni siquiera podemos desarrollar o ejercer el resto de derechos. Tan importante es los sistemas de salud que este tipo de pandemias reflejan la necesidad no solamente de invertir, sino de impedir que existan recortes presupuestarios o que exista la precarización en los sistemas de salud. Sin salud pública, sin la salud individual que podamos garantizar a nuestros ciudadanos, no existe ni siquiera la posibilidad de un Estado de Derecho. Y ahí quiero con esto terminar. En un Estado de Derecho se justifica no solamente por la limitación del poder a la ley y a la Constitución, sino por la vigencia de los derechos humanos. Cuando no exista una vigencia de derechos, cuando los derechos se encuentren de una otra manera en la cola de la política pública de un gobierno, se cuestiona a la sociedad qué tipo de Estado se entiende, qué tipo de Estado tenemos. Y creo que la reflexión vale en el sentido de exigir que parte de nuestros gobiernos tengan como prioridad la garantía de los derechos humanos a través de esto, los sistemas de salud, los sistemas educativos que permitan, obviamente, la realización de la dignidad del ser humano en cuanto a su vida. Gracias, John. Gracias, Freddy, muy fino. Por favor, Soledad, si fueras tan amable. Claro, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias de nuevo por este enriquecedor diálogo con ustedes desde tantas realidades que me ocupan y preocupan todo el día. Ciertamente esta pandemia hace un llamado muy claro a la solidaridad, y así como hablamos de indivisibilidad, tenemos también que reconocer la interdependencia entre todos los seres humanos y la interdependencia entre lo humano y lo natural, porque saben que soy relatora de ESCA, que tiene una A, de la cual también tengo mucho orgullo, de ambientales, y esta crisis sanitaria tiene lugar en medio de una crisis ecológica muy grande que todavía no ha empezado a manifestarse, que sin duda también va a generar grandes daños a los colectivos humanos, especialmente en aquellas zonas más castigadas por el cambio climático o por los huracanes. Entonces yo también quería traer a colación los derechos ambientales en su interdependencia con los derechos sociales, civiles, políticos, y con el derecho humano a la salud, que me parece que es momento de afirmar, como lo hace la resolución 1/2020, como un derecho autónomo, a la vez que como un bien público americano, un bien público universal. Sin sociedades sanas difícilmente vamos a poder tener un desarrollo económico. Entonces no puede tener más importancia para ninguna institución, para ningún ser humano que se precie de tal, el desarrollo económico sin garantizar el derecho a la salud. De tal forma que el paradigma, sin duda, que tenemos que poner en el centro es el de los derechos humanos, es el de salvar todas las vidas que se puedan, es el de sanar a todas las personas que se puedan, con una perspectiva de no discriminación,
con una perspectiva de interdependencia e indivisibilidad, y también trayendo a la mesa a todos los actores, a todas las ciencias y conocimientos, por el bien de todas las personas. Creo que es el momento de afirmar con más fuerza que nunca el principio de no discriminación, el carácter inclusivo del derecho a la salud, y como afirmaba ahora el defensor de Ecuador, venimos de unos tiempos de mucha protesta social, de mucho inconformismo, de estallidos sociales, en gran medida a consecuencia de los DESCA y de la falta de acceso a estos DESCA, con lo cual es el momento sin duda de afirmarlos, y como hace el informe de este año de la relatoría, de entonar muy alto esa preciosa frase que viene de México, pasó por Chile y ahora es de todos y todas, que es el de hasta que la dignidad se haga costumbre. Creo que todos nuestros esfuerzos están direccionando hacia ello, y ojalá que podamos tener la incidencia que se necesita para seguir asegurando que los derechos estén en el centro. Felicitar mucho la iniciativa de Costa Rica, ya lo he hecho por distintas vías. La recomendación número 9 de la Comisión Interamericana en su resolución 1/2020 va en ese mismo sentido, y cuando hablo de todos los actores, hablo de los actores públicos y también de los actores privados. Por tanto, nada, desear que sigamos en estrecho contacto, trabajando en conjunto, y quedo a disposición para cualquier otra oportunidad o iniciativa que tengan a bien convocarme. Gracias. Muchas gracias, Soledad. Ceci Bernuy desde Perú, si fueras tan fina. Poco más que complementar, muchísimas gracias. Básicamente apelar a la voz de los diferentes presidentes, procuradores, proveedores y ombudsman de la región, porque quién mejor que ustedes desde su posición y su rol para hacer los llamados que les toca a las mejores prestaciones y a atender sobre todo a los grupos en mayor condición de vulnerabilidad. Pedirles rápidamente que trabajen de manera concertada a nivel de la región, tanto la Federación Iberoamericana como del Ombudsman, como la Red de Instituciones Nacionales del Continente Americano, son los espacios naturales y más fuertes para poder trabajar de manera uniforme los mensajes en lo que va a ser tan necesario, no solamente ahora en el marco de la pandemia, sino en la post-crisis de la pandemia. Solamente ello. Gracias. Muchas gracias, Ceci. Carmen, por favor, desde España. Pues poco más que añadir de lo que ha dicho Cecilia, que desde luego me parece que tanto la FIO como la RINCA son espacios que son un privilegio para trabajar todos juntos. Desde un país que ha sufrido lamentablemente los zarpazos de esta crisis sanitaria, y me temo que también económica, lo que está por venir, que no va a ser desde luego nada fácil. La receta que dan los expertos se basa en 4 palabras, que son test, trazabilidad, aislamiento y cuarentena. Y ahí los defensores del pueblo y los procuradores, yo creo que tienen mucho trabajo que hacer, y todo lo que hagan para asegurar esas cuatro fases, desde luego los ciudadanos se lo van a agradecer. Y nada más, presidente, muchas gracias. Gracias, Carmen. Pues yo muy agradecido como presidente de la FIO tener este espacio virtual, que también mirando lo positivo dentro de todo lo que nos está pasando, pues nos está enseñando a estar cerca, aún pese a la distancia física, y a seguir intercambiando nuestras experiencias, las luces y las sombras que nuestros países tienen, y siempre con mucho cariño, respeto y admiración para cada uno de ustedes por el trabajo que realizan en su país, y al igual que nosotros, pues tenemos a veces que nadar contra corriente, pero ese es nuestro trabajo. Un fuerte abrazo, cuídense mucho y gracias a todos los participantes, muy amable.